empezar por definir qué son las proteínas. Cuando ustedes escuchan la palabra proteína, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Nutrición, Bueno, nutrición, ¿qué más? Estar, Dime. bienestar, Bueno, sí, puede tener que ver con eso, pero generalmente, ¿con qué asociamos el término proteína? Bueno, energía, me dicen por acá, protistas. todos los alimentos cárnicos, muy bien. No alcancé bueno, espérenme, miro aquí porque tengo el chat cerrado. Entonces, Alimentos invariantes. ok, alimentos cárnicos, algunas legumbres, lácteos y sus derivados. Ok. Bueno, cuando generalmente se habla de proteínas, bien, Diego, hablamos de esas sustancias que efectivamente encontramos en algunos alimentos que consumimos. Ahora, no todos los alimentos tienen un contenido en proteínas. Como bien lo colocó Diego ahí en el chat, generalmente los alimentos cárnicos son aquellos que presentan mayor cantidad de proteínas. Después tenemos la leche y todos sus derivados, el queso, el yogur. Estos también hacen parte de los alimentos que contienen proteínas. Sin embargo, es importante tener, bueno, y entre los vegetales también tenemos las legumbres principalmente. Cuando hablamos de legumbres, nos referimos al frijol, al garbanzo, lo que nosotros acostumbramos llamar granos. Ellos son los que tienen un contenido en proteínas. Sin embargo, sí es importante aclarar que el mayor contenido de proteínas se encuentra en los alimentos cárnicos y en los derivados lácteos. Por esa razón es que las personas que son vegetarianas requieren consumir una alimentación extra para poder obtener la misma cantidad de proteínas porque no se encuentran los vegetales de la misma manera. ¿Ok? Listo. Una pregunta. Dime. ¿En qué hay algún vegetal que tenga un contenido de proteína, digamos, muy alto respecto a la mayoría de los vegetales que casi no tienen? Generalmente hablamos del frijol. ¿Mm? Sí. Dentro de las legumbres, el frijol. Y entre el frijol y el garbanzo, esos dos, por ahí más o menos. Pero vuelvo y repito, no llegan a compensar lo que es las proteínas que son de origen animal. Ok. Ahora, ya en términos químicos, las proteínas son biomoléculas. Cuando hablamos de biomoléculas nos referimos a moléculas necesarias para el desarrollo de la vida. No son solamente las proteínas, por ejemplo, los carbohidratos que mencionamos en el metabolismo anterior, ellos también son biomoléculas. Los lípidos son biomoléculas, es decir, todas aquellas que están relacionadas con la vida son biomoléculas. Y en este caso, las proteínas tienen una conformación principal de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Sí? Principal de esas cuatro, ¿por qué? Por los monómeros que componen a la mayoría de las proteínas, que son los aminoácidos. Ya vamos a mirar la estructura de un aminoácido, pero básicamente el hecho de que tengan estos cuatro componentes, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, son como las bases, los fundamentales. Hay algunas proteínas que inclusive llegan a tener metales como el hierro. ¿Sí? Entonces, también hay proteínas que tienen hierro y que son necesarias para en nuestro organismo. Entonces, los cuatro componentes principales son esos. Hay algunas con azufre, hay algunas con fósforo, hay algunas con hierro, algunas con magnesio, ¿sí? Pero principalmente todas, absolutamente todas las proteínas tienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Ahora, algo muy importante con respecto a las proteínas es que ellas tienen un pH y una temperatura a la cual funcionan adecuadamente, ¿sí? La actividad de las proteínas no se da en todo el rango de pH ni tampoco se da en todas las temperaturas. Las proteínas tienen la tendencia a desnaturalizarse. ¿Y qué significa que se desnaturalice una proteína? Pues básicamente que la estructura que ellas tienen, las proteínas pueden llegar a tener hasta 4 tipos de estructuras. Entonces, que esa estructura se dañe, que esa estructura
cambie debido a un cambio en el pH o debido a un cambio en la temperatura. Les pongo un ejemplo. La caseína es la proteína principal de la leche, se llama así, caseína. La caseína se desnaturaliza cuando la leche cambia de pH. Sencillo lo vemos si le colocamos a un vaso de leche un limón, el jugo de un limón. Inmediatamente vemos que se generan grumos y nosotros asumimos, la leche se cortó. Eso se llama desnaturalización de la proteína. Fue la caseína la que se desnaturalizó y cambió su estructura. Por esa razón se ve la leche de esa manera. Dime, Alejandro. Así es que es el kumis, ¿no? Echándole Sí, limoncito a la leche. colocándole limón o a veces se deja hasta que sean las bacterias las que se encarguen de hacer el proceso de cambiar el pH de la leche y se licúa. ¿Sí? Cuando se dice, que la leche ya está cortada, se licúa y queda como kumis, se licúa y se le echa azúcar y ya. A veces, vuelvo y repito, de manera natural, con las bacterias, o de manera pues provocada, por decirlo así, añadiéndole limón o cualquier otra sustancia que pueda acidificar la leche. Entonces, al acidificar la leche, le estoy cambiando su valor de pH. Y la proteína de la leche, que es la caseína, entonces también se desnaturaliza. Se desnaturaliza, cambia su estructura interna y ya digamos que la proteína no tiene la misma actividad biológica que tenía inicialmente. Ahora, ¿dónde también podemos ver eso? En los cambios de temperatura. ¿En qué proteína vemos ese tema del cambio de temperatura? En el huevo. El huevo tiene una proteína, la clara del huevo, tiene una proteína que es la albúmina, así se llama, albúmina. Cuando usted frita el huevo, la proteína se desnaturaliza y por eso el huevo cambia su estructura. Ustedes ven que es líquido, ¿cierto? Pero en el momento, bueno, más que líquido es como coloidal, ¿no? Pero en el momento en que usted lo pone al fuego, la proteína del huevo, la albúmina, se desnaturaliza y entonces toma una coloración blanca, cambia su estado, ¿sí? Y eso implica un cambio en la actividad biológica que tiene esa enzima. Por eso las personas que practican deportes, por ejemplo, los que son fisicoculturistas y bueno, todo este tema, consumen los huevos crudos, ¿cierto? Generalmente hacen sus batidos con huevos crudos para que la actividad biológica de la albúmina del huevo se mantenga al 100 y no disminuya debido al cambio de la estructura. Dime, Alejandro. ¿Y es una salmonela, profe? ¿Comer huevo Señor. crudo no da salmonela? No, siempre y cuando, es que el problema no está al interior del huevo, sino al exterior del huevo. Entonces, ustedes han visto que a veces se compran huevos y tienen deposiciones de la gallina sobre el huevo. Entonces, en ese caso, hay que hacer el lavado o limpiar adecuadamente el huevo para evitar que ese tipo de sustancias lleguen a causar enfermedades. Sí, claro, efectivamente, la actividad biológica para que me estaba preguntando por el chat, creo que era Diego, la actividad biológica de la albúmina es mayor en el huevo crudo que en el huevo cocinado o frito. ¿Sí? Por eso, vuelvo y repito, las personas que se dedican a, digamos, el tema de sacar fibra muscular y todo eso, prefieren la proteína, o sea, al 100 como lo digo en el caso del huevo crudo, y por eso colocan en sus batidos huevos crudos, no cocinados. Mm, bueno, no sé exactamente el tema con la ponimalta. Digamos, la malta es otra sustancia, esta es de origen vegetal, de la cebada sale la malta. Y pues probablemente tenga algún tipo de incidencia, pero yo diría que más en el sentido de aumentar como la masa muscular, pero no propiamente proteico. Me imagino que el huevo lo que busca es, porque la malta le aporta unos más carbohidratos que en sí proteínas, ¿sí? Más carbohidratos, de pronto algo de vitaminas, pero en este caso la función proteica como tal la tiene es el huevo. No conozco la mezcla, no sé exactamente para qué la utilicen, pero me imagino que tiene que ver con este tipo de personas. Y de hecho hoy en día pues lo que se hace es ya estas proteínas se sintetizan, ¿no? Entonces se venden
de manera comercial, no solamente en los alimentos, sino que vienen de manera comercial. Entonces, que la creatinina, una cantidad de proteínas que se encuentran en las tiendas naturistas y en todos estos almacenes donde venden para productos fitness y toda esta cuestión, se encuentran ya, digamos, como las proteínas para mezclarlas con agua o con algún otro líquido y consumirlas. O sea, eso ya es, digamos, de manera artificial. A nivel de los alimentos, lo que les digo, principalmente las carnes, y la leche y los derivados lácteos. Y ellas funcionan, como se los decía, en un pH limitado, en un rango de pH específico y también en un rango de temperatura específica. ¿Mm? Ahora, las proteínas son polímeros. Recuerden que les he dicho en varias ocasiones que cuando yo hablo de un polímero es porque es una secuencia de monómeros, o sea, unas pequeñas unidades que se repiten y se repiten y se repiten, se unen y se repiten y entonces dan lugar a los polímeros. En el caso de las proteínas, los monómeros de las proteínas se llaman aminoácidos. ¿Mm? Los monómeros de las proteínas se llaman aminoácidos. Y me imagino que más o menos, ya por lo que hemos visto en química, pueden deducir cuáles son las funciones químicas que se encuentran en un aminoácido. Por un lado, recuerden que esto es orgánico, ¿no? Todo es orgánico. Entonces, por un lado, vamos a tener los ácidos carboxílicos, el grupo carboxilo está ahí involucrado, y por otro lado está el grupo amino, que ya en estos días se los he mencionado un par de veces. NH2 es el grupo amino. Y entre estos aminoácidos se establece un enlace que se llama enlace peptídico. Por eso se dice que las proteínas son polipéptidos, ¿sí? Polipéptidos. ¿Por qué? Porque tenemos muchos enlaces peptídicos, ya que una proteína puede llegar inclusive a tener unos 300 aminoácidos. Las proteínas son de las estructuras más grandes que hay a nivel de biomoléculas y tienen unos pesos moleculares altísimos precisamente por la gran cantidad de aminoácidos que ellas pueden contener. Bueno, me cuentan si ya tomaron el apunte de esta diapositiva, porque como les dije, vamos a estarnos moviendo en varias páginas debido a que la presentación que tenía en el email no quiso abrir. Entonces, ahora les voy a proyectar la imagen del aminoácido, pero esa no está aquí. Sí, de hecho ahorita, Heidi, más adelante vamos a ver el enlace peptídico, entonces vamos a mirar que sí, efectivamente se elimina una molécula de agua entre un grupo amino y un grupo carbonilo, extremos de un aminoácido, y entonces ahí se van pegando y se forma lo que es el enlace peptídico. Bueno, me dicen que ya tomaron el apunte de este, ¿verdad? ¿O alguien falta? Un segundo, por un segundito. Bueno, vale. Entonces me avisan para seguir. Vamos entonces ahora a ver cómo es la estructura de un aminoácido. Entonces permítanme un segundito, ya les busco la imagen del aminoácido. Aquí tenemos entonces la estructura de un aminoácido. Como les decía, el aminoácido tiene dos extremos, un extremo que es del grupo carboxilo. Recuerden que el grupo carboxilo es carbono doble enlace oxígeno unido a un grupo OH. Y por el otro lado tenemos el grupo amino, que es el grupo NH2, ¿cierto? Esa es la estructura de un aminoácido. Tenemos un carbono central y está unido a una cadena carbonada y a un hidrógeno. Una cadena carbonada y un hidrógeno. Más o menos existen, bueno, de hecho existen muchos aminoácidos, pero hay 20 aminoácidos que son los que finalmente hacen parte de las proteínas. Solamente 20 aminoácidos hacen parte de las proteínas. Entonces, colocamos allí estructura del aminoácido, o bueno, como lo quieren colocar allá, y hacemos esta estructura que corresponde a la fórmula general, digámoslo así, para todos los aminoácidos. ¿Qué cambia entre un aminoácido y otro? Esto.
la cadena carbonada. De resto, todos son exactamente iguales. Todos tienen estos mismos, el hidrógeno, el amino y el carboxilo. Todos tienen eso. ¿En qué cambian? En la cadena carbonada. Eso es lo que hace diferente un aminoácido de otro. Entonces hacemos la estructura, por favor, del aminoácido y ya vamos a hablar de los 20 aminoácidos que hacen parte de las proteínas. Ok, los aminoácidos básicamente se dividen o se clasifican en dos grupos, los que llamamos aminoácidos esenciales y los no esenciales o semiesenciales, pero básicamente son esenciales y no esenciales. En el caso de los aminoácidos esenciales, se denominan de esta manera, no porque los otros no los necesitemos, sino que se llaman así porque el organismo no los produce. Nuestro organismo no produce esos aminoácidos esenciales y no en la cantidad en la que se requieren. Entonces, estos aminoácidos tienen que ser consumidos en los alimentos. Necesariamente son consumidos en los alimentos. Mientras que los aminoácidos no esenciales o semiesenciales son los que nosotros tenemos la capacidad de producir, ¿sí? Nuestro organismo se encarga de producirlos. En total, como les decía, son 20 aminoácidos, 20 aminoácidos. De ellos, 9 son no esenciales y 11, digo, perdón, 9 son esenciales y 11 son no esenciales. O sea, los 11 los produce el organismo, ¿sí? Y los otros 9 son aquellos que no producimos y que tenemos que consumir en la dieta. Entonces, entre esos esenciales los tenemos ahí, la fenilalanina, la isoleucina, la leucina, la lisina, la metionina, la treonina, el triptófano y la valina. Por lo general, más adelante cuando veamos las estructuras de las proteínas, nos vamos a dar cuenta que nunca se escriben los nombres completos de los aminoácidos, sino que generalmente utilizamos 3 letras para identificarlos. Solamente 3 letras para identificar cada uno de los, para abreviar, digámoslo así, cada uno de los aminoácidos. Los aminoácidos que son esenciales, que no esenciales, porque los producimos nosotros, entonces la alanina, el ácido aspartico, el ácido glutámico, la arginina, la cisteína, la cistina, la citrulina, la glicina, la hidroxilicina, hidroxiprolina, la histidina, la prolina, la serina y la tirosina. Esos son aminoácidos que no son esenciales, es decir, que nuestro organismo los produce, ¿sí? En el momento en que se requiere. Ahora, hay algo bien importante con respecto a los aminoácidos. Los aminoácidos son los únicos compuestos que pueden llegar al cerebro, ¿sí? Al cerebro no puede llegar agua, al cerebro no puede llegar absolutamente nada más. De hecho, em, el ingreso de cualquier sustancia externa, incluyendo la sangre, al cerebro, pues inmediatamente puede generar problemas cerebrales, ¿no? Un derrame cerebral, ¿qué es? Es la implicación de que haya sangre en la zona cerebral o agua, en el caso, por ejemplo, de las personas que sufren de hidrocefalia, es cantidad de agua a nivel cerebral, tienen que drenarlo porque eso finalmente termina afectando las funciones cerebrales. Los aminoácidos son las únicas estructuras que pueden llegar al cerebro. Entonces, por esa razón, no sé si ustedes de pronto se han dado cuenta, aunque yo sé que ustedes no le ponen mucho cuidado a ese tema, pero cuando ustedes escuchan propagandas de estas leches para bebés, hablan de la presencia de ciertas sustancias que son aminoácidos, ¿sí? Esos son aminoácidos que lo que van a ayudar es al proceso y al desarrollo adecuado del cerebro. Esperen que Marta por aquí me hizo una pregunta antes de continuar. Sí, los que están como semiesenciales son no esenciales. Es que no quedaron ahí, quedaron 2 títulos seguidos. Pero Dime, Tengo una Alejandro. pregunta. no, pero creo que lo alcanzamos el año pasado, que eran proteínas, que algunas proteínas defectuosas causaban enfermedades, digamos, como el Parkinson. A los priones.
Los Los priones. priones son proteínas que han perdido su estructura y pueden llegar a generar enfermedades de tipo mental, sobre todo. Por lo mismo, porque es que lo que llega al cerebro, pues obviamente son aminoácidos que son precursores de proteínas. Javier, tu pregunta. Eh, los, a ver. Bueno, perdón, esto en gran cantidad al cerebro hace daño. Bueno, al cerebro llega la cantidad que tiene que llegar porque el organismo se encarga de hacer eso. Pero si hay exceso de proteínas en el organismo, sí, como todo, todo en exceso es malo. Las personas por ejemplo, practican lo que les decía, fisicoculturismo o que buscan aumentar su masa muscular, a veces tienen la tendencia a hacer un consumo elevado de proteínas. Eso también puede llegar a generar anomalías en el organismo porque él tiene un funcionamiento, digámoslo así, como muy estructurado. Entonces, se puede tener una proteinuria, ¿cierto? Que implica el exceso de proteína en orina, ¿sí? Porque el organismo lo que hace es eliminar lo que tiene en exceso, que ya no es una ayuda, sino que se convierte en algo finalmente tóxico. Entonces, todo lo que hace el organismo es buscar eliminar lo que esté en exceso y se genera una proteinuria. Entonces, la orina eh, con exceso de proteínas, pues genera espuma, genera, bueno, una serie de cosas que no es como lo habitual, no es como lo normal. Entonces, no va a llegar una cantidad excesiva de aminoácidos al cerebro, pero sí, además porque la mayoría o sea, no son todos los aminoácidos tampoco. Y la mayoría de los que se consumen en la dieta son aminoácidos que son para estructura muscular. Por ejemplo, la leucina, que es un aminoácido esencial, básicamente trabaja en la regeneración de los músculos y de los huesos. A controlar la glucemia, o sea, tiene un efecto junto con la, ay, se me fue, con la insulina, ¿cierto? Trabaja junto con la insulina a controlar la cantidad de glucosa en sangre. También tiene que ver con temas hormonales. Bueno, eso es otra cosa. El exceso de proteínas o la afectación en proteínas puede afectar el funcionamiento de las hormonas. Y en el caso de la leucina está asociada también a la hormona del crecimiento, ¿sí? Está asociada a esa hormona. La isoleucina, que también es un aminoácido esencial, también lo mismo, reparación de músculos, de huesos, del tejido de la piel, ¿sí? Y también tiene que ver con la formación de hemoglobina. Ustedes saben que la hemoglobina, o bueno, si no lo saben, la hemoglobina también es una proteína de transporte y pues obviamente su función es a nivel del oxígeno de la sangre, es la que ayuda a transportar y la isoleucina también tiene que ver con el control de azúcar en sangre. La metionina, que también es un aminoácido esencial, ayuda con todo lo que tiene que ver como antioxidante. El antioxidante o los antioxidantes en el organismo ayudan a evitar procesos de envejecimiento, ¿sí? Debido a la muerte de las células y previene todo lo que son riesgos cardiovasculares, es decir, problemas del corazón. Además, la metionina también se trata para patologías mentales. Recuerden que en las patologías mentales tiene que ver en ocasiones con falta de ciertas sustancias que el cuerpo requiere, entre otras las proteínas y a veces algunos metales. Por ejemplo, el litio es fundamental para el funcionamiento del cerebro. El litio es muy importante y de hecho las personas que tienen problemas de bipolaridad les formulan unos medicamentos con contenidos importantes en litio para que logren como llegar a esa estabilidad en esos procesos mentales. Cuando, obviamente, porque es un tema cerebral también, no es solamente emocional, es un tema neurológico y cerebral. La lisina, por ejemplo, se utiliza para el metabolismo del calcio. Entonces, el metabolismo del calcio es fundamental en los organismos porque ustedes saben que si no se hace un metabolismo correcto del calcio genera una enfermedad que se llama cálculos.
¿sí? Pueden ser a nivel renal o pueden ser a nivel de la vesícula. Entonces, se requiere la lisina para que el metabolismo del calcio sea adecuado y también para formación de anticuerpos en el sistema inmunitario. La valina también tiene que ver con el mantenimiento muscular y ayuda en la metabolización de grasas que hace el hígado. La fenilalanina está relacionada con el sistema nervioso y los neurotransmisores. Entonces, ella ayuda con el tema de los estados de ánimo. Es el sistema nervioso, ustedes saben que regula toda esa parte, no solamente en cuanto a movimiento, sino también en cuanto al funcionamiento de las emociones a nivel cerebral. Y esta fenilalanina tiene, digamos, como una incidencia importante en cuanto al funcionamiento cerebral y se está estudiando si es posible utilizarla para tratamientos de Parkinson o de Alzheimer, precisamente por la incidencia que tiene en el cerebro. El triptófano también ayuda como al sistema nervioso, pero como relajante corporal, o sea, no es para generar actividad, sino inactividad para que las personas puedan conciliar el sueño. Entonces, estos medicamentos que son para dormir generalmente tienen un componente en triptófano y en el tratamiento de personas que tienen hiperactividad. La treonina es también para metabolismo de grasas y además ayuda en la creación del colágeno. Ustedes saben que el colágeno mantiene, digamos, como los músculos de la piel como que en su punto, ¿no? No que se descuelguen, se supone que a medida que van pasando los años y con estos procesos de envejecimiento, pues obvio, se va perdiendo el colágeno y en este caso la valina ayuda, la atronina, perdón, ayuda en este proceso. Entonces, fíjense que todos estos aminoácidos los consumimos a nivel externo, y nos ayudan precisamente para darle como ese bienestar mencionaban ustedes a nuestro organismo en diferentes aspectos, en la estructura, pero también en su funcionamiento. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? Profe, Aquí pero también, entonces, ahí dime. que ponemos en aminoácidos no esenciales. No, ya acababa de decir que eran los mismos, que habían quedado dos títulos, pero que los aminoácidos no esenciales son básicamente los mismos que aparecen ahí como semiesenciales. Ah, gracias, gracias. Ok. Ahora, el nitrógeno que nosotros consumimos, básicamente el que no se requiere se elimina a través de la orina. Por eso les decía que cuando hay exceso de proteínas, entonces también se evidencia a través de la orina. En las heces fecales también se elimina y a través de la sudoración en la piel, a través de las sales las sales que junto con el agua son eliminadas a través de la piel. Bueno, por último, vamos a ver en qué consiste el enlace peptídico, lo que mencionaba ahorita Heidi con respecto a cómo se forma ese enlace. Permítanme un segundo, busco la imagen. Ok, aquí tenemos entonces lo que es el enlace peptídico, es decir, la forma como se unen los aminoácidos para dar lugar a los diferentes tipos de péptidos. Hay dipéptidos, hay tripéptidos, hay polipéptidos y como les decía, las proteínas son polipéptidos. Entonces, fijémonos aquí, tenemos un aminoácido, este R recuerden que cambia para cada uno de ellos. Tenemos un aminoácido y aquí tenemos el grupo carboxilo de ese aminoácido. El carboxilo, el amino, carbono, hidrógeno y un radical. Esa es la estructura. Y lo vamos a unir con otro aminoácido, pero fíjense, de un lado se unen del carboxilo y el otro aminoácido por el grupo amino, ¿sí? Por el grupo amino. ¿De dónde sale la molécula de agua? Aquí lo tenemos representado. Entonces, el grupo hidroxilo del carboxilo sale y del grupo amino un hidrógeno. De esta manera sale una molécula de agua
y el enlace libre que queda del carbono se une con el enlace libre que queda del nitrógeno y nos forma el enlace peptídico. A esta parte que está aquí señalada es lo que se le denomina enlace peptídico. Tenemos un grupo carbonilo y parte de un grupo amino, ¿sí? Esa es la forma como se genera el enlace peptídico. Entonces, tomamos por favor el apunte de este enlace, que es el que representa a todas las proteínas. Todas las proteínas tienen ese enlace, muchos enlaces peptídicos, porque son polímeros, eliminando agua. ¿Alguna pregunta con respecto a esta parte del enlace o quedó claro cómo es? ¿Qué título se le pondría? Ya, Enlace peptídico, así tal cual. gracias. Bueno. Entonces, pues la idea es que tengamos como claro todo el proceso, cuáles son las estructuras que las conforman, que como les dije, son los aminoácidos, cómo se unen esos aminoácidos, para qué sirven y cómo se clasifican, ¿no? Y ya en la próxima clase entonces continuamos con lo demás. Nos encontramos nuevamente, bueno, con los de Predicfes el sábado, con los que no el martes, porque el lunes es festivo. Entonces nos vemos el martes. ¿Listo, chicos? Que Dios los bendiga. Excelente tarde. Que descansen. Chao. Profe, una pregunta, lo de los Dime. esquemas, ¿hasta qué hora se puede mandar hoy? ¿Lo de los qué? Los esquemas. Pero si si es hasta hoy, es hasta las 7. Ah, bueno, Bueno, ok. Chao, listo. chicos.